Bienvenidos al podcast de la Fundación Colombiana del Corazón, Así late el cuidado. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Fundación Colombiana del Corazón, Así late el cuidado. Hoy venimos a hablar de un tema que nos toca a todos, desde los más jóvenes hasta los adultos, que es el uso de cigarrillo electrónico, vapeadores y por supuesto del tabaquismo. Y para esto traigo una invitada espectacular que es la doctora Nora Rodríguez. Doctora Nora, bienvenida. Por favor, ilústrenos con todo ese conocimiento a profundidad de este tema. Muchas gracias a la Fundación por la invitación para hablar de un tema que está impactando de una manera importante la salud pública del país y del mundo. Para contarles que en 2012 el uso del cigarrillo electrónico estaba más o menos en 20 millones de personas, 20 millones de usuarios. Ahora las últimas estadísticas están hablando casi de 100 millones de usuarios. Eso se ve igual traducido en poblaciones especiales, por ejemplo, en las poblaciones de jóvenes, estudiantes tanto de primaria, secundaria, como estudiantes universitarios. Hay estudios de Estados Unidos donde el incremento es significativo, casi un 30-40%, y aquí en universidades en donde se ha hecho también este tipo de encuestas, encontramos que hasta un 40% de los universitarios son usuarios activos del vapeo y por lo menos el 70% antes de los 19 años lo ha probado. Es muy importante el consumo que están teniendo con la idea de que es un dispositivo muy seguro y que no trae las consecuencias del cigarrillo convencional. Doctora, importantes estadísticas, y a propósito de esto, ¿qué repercusión tiene y cómo podemos sensibilizar realmente que no es que hayamos mejorado o cambiado en la reducción del riesgo, el uso de los vapeadores frente al tabaquismo? ¿Qué está pasando? La forma en que se ha presentado el vapeo, los sistemas electrónicos de dispensación de nicotina o no nicotina también, es que son producto de un calentamiento que produce un aerosol y no la combustión que antes veíamos asociada al uso del cigarrillo convencional, que tiene una gran cantidad de elementos alquitranes y una cantidad de elementos tóxicos que se han visto asociados a problemas de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de enfermedades de diferentes etiologías que han afectado a la población mundial. Entonces se presentó este tipo de dispositivos como que tenían como no estaban siendo quemados, por decirlo de alguna manera coloquial, era un aerosol, como un vapor inocuo y que podía ser, inhalado sin ningún tipo de riesgo. Esa es la preocupación mayor, porque la presentación es seguridad. Según la parte publicitaria, el 95% más seguro, y eso le llega información sobre todo a los grupos de mayor riesgo, a la población joven. Doctora, precisamente esta población joven es la que más está expuesta también a otras sustancias psicoactivas o psicotrópicas. Cuénteme por favor en qué impacta, cómo es esta transición que seguramente nos interesa a todos. El gran problema es que estos dispositivos tienen nicotina. Más o menos el 90% de ellos tienen nicotina y no están estandarizados, o sea, no sabemos exactamente cuánta nicotina tienen ellos, no hay como una forma pues de medir y saber cómo están. Inclusive en algún momento se pensó que podían ser regulados por la parte de INVIMA o la FDA y demás, que pudiéramos decir exactamente cuánto tiene, y no lo saben. Hay estudios que nos dicen que una persona puede inhalar hasta un 20% más de la nicotina que en un cigarrillo convencional cuando utiliza un vapeo. Adicionalmente, como esto es un líquido que se pone y se calienta, ellos les han incluido aromatizantes y otras sustancias para que sean atractivas para quien lo consume, y detrás de eso pues hay una situación de riesgo, porque esto es un vapor, un aerosol que contiene todas esas sustancias nocivas para el tracto respiratorio, que de pronto son normales para cuando se consumen por vía oral, por ejemplo los saborizantes, pero por la parte respiratoria no. Y de ahí en adelante empiezan a producir una serie de problemas a nivel del árbol respiratorio, inflamación crónica, pero detrás de eso vienen las consecuencias a nivel del incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo,
el que consume un cigarrillo más o menos tiene 2.8% más de riesgo. El que consume un cigarrillo tradicional, el que consume un cigarrillo electrónico, hasta casi 2 veces el riesgo de contraer, de tener una enfermedad coronaria. Precisamente, doctora, en este punto de la estadística a nivel cardiovascular, ¿qué tipo de impacto tiene o cómo es esa conexión de pulmón-corazón? Recordemos que todas estas sustancias lo que hacen, y la nicotina entre ellas, y además todas las demás metales pesados, todos los demás componentes que tiene este vapor supuestamente inocuo, altera el proceso metabólico e incrementa la agregación de las plaquetas, es un generador de daño a nivel del ADN de una manera muy similar al cigarrillo tradicional. Entonces empiezan a producirse modificaciones en toda la estructura de los diferentes órganos del cuerpo, con estos dos como afectaciones principales y con el tema también del incremento del riesgo de cáncer. Entonces son dos grandes grupos de riesgo de enfermedad que, aunque no ha pasado el tiempo suficiente para que veamos la causalidad específica, sí, como vemos con el cigarrillo convencional, sí sabemos que están produciendo daños ya actuales y hacia futuro probablemente van a ser muchísimo mayores. Doctora, antes de entrar a las conclusiones, ¿cuál sería ese llamado a la acción a toda la población, desde los más jóvenes, cómo llegarles, hasta los más adultos? Estamos muy preocupados porque el vapeo lo están empezando a consumir los niños desde la edad de primaria y de ahí en adelante con una sensación de no riesgo, ¿sí? Y con una falta también de conciencia y de conocimiento de sus familias, pensando que eso es inocuo. Entonces casi que se facilita de alguna manera, y adicionalmente la industria tabacalera está generando mucha publicidad, les lleva, por ejemplo, a los estereopicnic, a todas estas reuniones donde están los jóvenes y se los presenta como algo muy moderno, muy tecnológico, cada vez tienen cosas mucho más atractivas, y eso hace que la población de riesgo mayor sean nuestros jóvenes y nuestros niños. Así es, definitivamente, y doctora, por supuesto le va a pedir algunos puntos de conclusión. Podemos estar hablando que esto llegó a ser una moda, pero resultó siendo realmente un factor de riesgo y algo que hay que tener cuidado. Algunos mitos y verdades que podamos desmentir así. Puntuales, definitivamente. No es un dispositivo inocuo, tiene alto riesgo para la salud. Hace un año se sacó una ley, la ley 2453 que modificó la ley 1335, que es la que modula el tema del tabaco en el país, y se incluyeron estos productos como sucedáneos del tabaco. O sea, tienen la misma regulación, no deben ser consumidos en sitios públicos, no se le pueden vender a menores, deben tener todas las recomendaciones de restricción de uso. Entonces creo que es la toma de conciencia de todos, que los niños y los adolescentes conozcan el riesgo y no se dejen agarrar, que los educadores estén pendientes, que los padres también estén ayudando, que nosotros como sociedades científicas, los médicos, toda la sociedad y la comunidad en general esté consciente del riesgo y trabaje en pro de hacer cumplir esas normas, ¿sí? Decir, no, usted no puede vapear aquí en el restaurante porque está prohibido por la ley, y empezar a trabajar para prevenir nuestra salud hacia el futuro. Bueno, doctora Nora, yo definitivamente le agradezco mucho y estoy segura que esta información es muy valiosa para todos los que nos están viendo, así que por favor no nos dejemos engañar. Los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y asimismo el tabaco no son inocuos. Los riesgos y las consecuencias ya no esperan hasta los 60, 70 años como antes estábamos acostumbrados. Vemos daños a partir de los 18, 20, 30 años, infartos a miocardio en población bastante joven, así que por favor, si usted está ya como usuario o conoce a alguien, advirtamos del riesgo y tomemos estas acciones que nos menciona la doctora Nora. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un nuevo capítulo de Así late el cuidado.